Hola amigos, bienvenidos a Querétaro Teatro. Esto es la entrevista. Yo soy Pelu, su amigo y servidor, y vamos a comenzar. En esta serie de entrevistas estamos conociendo poco a poco a los protagonistas del teatro en Querétaro. El día de hoy es para mí un gusto presentarles a una persona que se dedica, pues sí ha interpretado también en cuestiones escénicas, pero más bien está enfocada a la danza. El día de hoy vamos a ir platicando un poquito acerca de esto. Y bueno, les presento, es para mí un gusto presentarles a Bárbara Valencia. Un fuerte aplauso para recibir a Bárbara Valencia en la entrevista. Muy bien. Muy bien, Bárbara, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, Peli. Excelente. Bueno, pues como bien lo decíamos, pues este es un espacio en donde estamos hablando de teatro, pero lo estamos abriendo a las artes escénicas. Entonces por eso decidimos invitarte. Eres la primera que invitamos que se dedica a la danza. Qué maravilla. Muy Entonces bien. vamos a conocer un poquito más acerca de esto. Muy bien. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo fue tu primer acercamiento a la danza? Platícanos. Mi primer acercamiento a la danza fue muy pequeña, en realidad. Eh, Tengo una mamá que tuvo como mucha intención de poder darnos como muchas herramientas, además como de toda esta educación académica, como que ella quería que tuviéramos la oportunidad de desenvolvernos en diferentes áreas, sobre todo artísticas. No sé si consciente o inconscientemente tomó esa decisión, Ujú. pero como que nos metía a diferentes, sí, como talleres y clases. Y como que llegué a tomar así como pintura, o tomé natación, ¿no? No sé, como inglés, o sea, como que siempre había este espacio para lo extracurricular. Ujú. Y entonces una vez me metió a ballet, yo era muy pequeña, en realidad no lo tengo tan claro en la memoria. Me metió a ballet y yo creo que tenía como unos 6 años, y cuando llegué como que me empecé a colgar por las barras y molestaba a las niñas, y como que al parecer era muy inquieta. Y seguramente unas clases después, al parecer la maestra le dijo a mi mamá así como, oye, o sea, tu hija le gusta bailar, pero parece que este no es el espacio para ella, como que es una niña muy inquieta y tal vez el ballet no es el tipo de danza que necesita. Ujú. Entonces mi mamá habló conmigo y me dijo, ¿qué pasa, no? O sea, como que yo tengo entendido que te encanta bailar y me pediste como que te metiera a clases de ballet. Y yo le dije así como, quiero bailar como Laura León. Y fue muy raro, o sea, como que en mi cabeza ni siquiera recuerdo como que Laura León fuera algo especial para mí, pero no sé por qué nombré a esa artista. Entonces me metieron a clases de jazz, Ok. que pues en los 90s era como muy wow, ¿no? Así como Ujú. hacer jazz tenía como una cosa como muchísimo más energética, era muchísimo más dinámica y ágil. Ujú. Entonces ahí fue donde encontré como el primer acercamiento que sentí que era como mágico, este es mi lugar. Y siento que ya un poquito más, o sea, como seguí haciendo jazz todos los días y demás por mucho tiempo, pero siento que hay un punto como muy especial en esa infancia, como a los, yo creo como 11 12 tuve mi primer solo, ¿no? Ok. Así como le toca bailar sola a la chica, así cuatro, no sé, como cuatro compases, nada muy complejo, pero como que recuerdo que era mi primera experiencia a solas en el escenario y fue muy, como, pues nada, estaba muy emocionada y me acuerdo que cuando salgo, como de mi participación, como que se me salía el corazón y yo estaba como muriendo, pero tengo muy grabado como el recuerdo que ese fue el momento decisivo, ¿no? Así como Ujú. decir, ah, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, o sea, como, esta es mi profesión. Ok. Tan pequeña, me vuela un poco la cabeza como pensarme tan, pues, clara como en esa decisión, y Ujú. me parece como un punto así, como clave Claro. en los primeros acercamientos hacia la escena y hacia la danza. Y una vez que tomaste esa decisión, me imagino que ahí comenzó tu preparación formal. ¿Cómo fue el camino? ¿Cómo te preparaste para llegar a hacer lo que hoy en día haces? Pues como que continué tomando talleres y clases, y creo que más bien como ya enunciarlo con mi familia, más bien fue una toma de decisión de, ah, bueno, entonces ahora vamos a que tomes de esa misma como área muchos estilos. Entonces solo recuerdo como que me movieron a
una especie de academia, conservatorio que requería más tiempo, como pasar más horas en el lugar, tomar otra vez ballet, ¿no? Como jazz, y más estilos, ¿no? Solo Ujú. diferentes cosas, como que recuerdo clases así como de clase de escena. Tengo como recuerdo de que muy joven me enseñaron los nombres del, como las piernas, esto es adelante abajo, como que teníamos esa información muy pequeñas. Y continué bailando, digamos, jazz y otras técnicas, pero sobre todo jazz como hasta los 17. Y Ujú. luego un amigo me dijo como, oye, ven a clases de danza contemporánea con en otro espacio, ¿no? Y yo, "Oh, no sé, ¿qué es eso?". Entonces fui y ahí conocí la danza contemporánea y entonces dije, ah, o sea, además de que quiero bailar todos los días y como que esta es mi profesión, este es el estilo, como Ok. la técnica que yo quiero seguir explorando. Y mi maestra era muy joven, pienso como que tal vez tendría mi edad ahora, como yo creo que unos veintitantos, 30, Ok. ¿no? Y ella me dijo como, ¿qué quieres hacer? Y yo como, ah, es danza, o sea, sí quiero estudiar la carrera, sé que existe, pero no sé mucho, ¿no? Y ella venía de graduarse en Loud Lab en Puebla, eh, y ella me dijo cómo existe esta carrera y es la licenciatura y así funciona, y como que más bien ella también me abrió como esa idea, como que yo tenía un concepto no más así como, ah, tengo que ir a Bellas Artes, y Ujú. luego con esa información entendí que había muchas universidades que ofrecían la licenciatura. Ok. Entonces un poco así hago como el salto y en realidad vine a estudiar a Querétaro porque fue una decisión como familiar, como que era un momento muy complicado en la Ciudad de México donde había un montón de violencia y México siendo muy complejo. Entonces, como que mi familia dice, nos vamos de aquí, toma una decisión, o sea, vente para allá, para acá, ¿qué quieres? Ok. Y entonces sí fue una decisión como un poco más colectiva, así como de familia y yo digo, ya no era tan pequeña, pero 18 años, pues hay mucha información que sigues recibiendo de tus papás y mamás. Entonces, como que un poco mi papá me acompañó a Querétaro antes de Ujú. que nos mudáramos, así de, a ver, vamos a ver cuáles son, ¿no? Así, ¿qué hay en Querétaro? Y como recuerdo haber pasado unos 3 días en Querétaro sin vivir aquí todavía, como yendo de puerta en puerta, así como que fui a varios lugares donde parecía que sí era y luego no era, y hasta que encontré la UAC, Bellas Artes, Ok. y ahí estudié la licenciatura todavía me tocó la licenciatura en artes escénicas, porque ahora cambió el nombre. Ok. Ya se ha Entonces, especializado, ¿no? ajá, ahora me parece que tienen el nombre de licenciatura en arte danzario, o sea, como que ya separaron más Ok. un poco pues sí, la licenciatura, y eso a mí me tocó todavía graduarme como licenciada en artes escénicas con la línea terminal en danza contemporánea. Ok. Muy bien. ¿Y en tu proceso de preparación has tenido algún maestro muy memorable que recuerdes hoy en día? Pues justo esa maestra, como 18 años, 17, ella, Leilani Maciel, ella siento que me cambió mucho la perspectiva de la danza, porque creo que mi mente o mi cuerpo estaba entrenado a un modo como de conservatorio en el pasado y como que ella me hizo mirar desde otro lugar, como las posibilidades de la danza, creo que ella es una. Eh, Luego en la carrera a John Cordero, que me parecía, sí, como muy sabio en su forma de ser tan dinámico y creo que es un maestro que a la fecha me empiezan a caer veintes como de Ujú. cosas que en ese momento no tenía tal vez la madurez para comprender. Ujú. Entonces él lo mantengo muy cerca de mi presente y como de los últimos maestros, después estudié en Italia y ahí tengo como varios maestros que así me cambiaron todo, ¿no? Así como increíbles. Sí, Gian Alberto y Mijal son una pareja que me dieron muchas clases y sobre todo siento que a nivel como humano y ético había como algo muy interesante, como su pedagogía funcionaba y como que eso me transformó mucho también como estudiante. Continuamos con nuestra entrevista. Y aquí quisiera preguntarte algo, discúlpame mi ignorancia, pero normalmente en teatro, cuando nos preparamos para un nuevo proyecto, pues hay un guión a seguir. Ujú.
Pero en la danza, ¿cómo es? ¿Cómo se aborda un nuevo proyecto de danza? Platícanos. Creo que es justo de las cosas que más disfruto, como de la danza en comparación con el teatro y que luego cuando tengo que coexistir en esos dos espacios se vuelve un lugar muy interesante, porque la mayoría del tiempo la danza empieza de cero, o sea, como que Ok, no hay una cosa que diga como ahora todos para la derecha, ahora todos para la izquierda, ¿no? ok. Sino como depende un poco quién esté dirigiendo también. Hay coreógrafos, coreógrafas y coreógrafes que van tomando, o sea, como que ya llegan con una estructura así de justo, ¿no? Como, a ver, apréndanse estos pasos, ¿no? Ok. Ahí te va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya está. Y luego, todos para allá, o sea, como que sí hay una especie de planeación Ok. previa, ¿no? Ujú. Hay otras personas que más bien tienen como ideas o conceptos, premisas, ¿no? Como quiero explorar el color azul. Ok. Bailen el color azul. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero Ajá. un poco que van desde ese lugar. Y creo que desde ese lugar también como, creo que una cosa que pasa, sobre todo cuando empiezas a formarte como palabras, ¿no? Como poemas o yo qué sé, canciones, o sea, como que de pronto siento que la palabra, aunque no tenemos un guión así como corte a escena X, Ujú. sí hay una especie de poesía en cuanto a la lectura de la palabra Ujú. con el cuerpo, ¿no? O sea, como la interpretación de la palabra con el movimiento. Y luego hay otros modos de crear que tienen que ver con igual premisas, pero más físicas, ¿no? Como vamos a explorar desde movernos desde las articulaciones o la columna vertebral o el peso de la cabeza. Ok. Y hay otras cosas que son como más, sí, creo que tienen que ver más como con premisas físicas, ¿no? Como subir y bajar. Vamos a como explorar la premisa subir y bajar 40 minutos y que de eso empieza a funcionar. Ok. Y entonces creo que eso funciona un poco distinto y me gusta mucho cómo funciona en ese lugar la danza porque no siempre, pero creo que abre un poco la puerta a la autenticidad. Ujú. Eh, y bueno, también hay otros modos, ¿no? Como a lo mejor ya se hizo una obra y entonces alguien la retoma, ¿no? Así como, uy, se me fue el nombre, pero hay como clásicos hasta cierto punto, ¿no? Así como, se me fue el nombre ahorita, pero cualquier obra que ya se haya hecho en un pasado de danza y alguien la toma, la reinterpreta Ya y... tienes una dirección de a dónde Exacto, ir porque hay una referencia. exacto, exacto. Ok. Entonces eso. Ujú. Muy bien. Y hemos descubierto en estas entrevistas que todos tenemos un ritual previo a salir a escena. Es decir, ya tuvimos una preparación, ensayos y demás, pero previo a salir a una función, ¿tienes un ritual muy particular que nos quieras compartir? Sí, cuando soy intérprete, procuro ser muy juguetona antes de entrar a escena, sin importar el tono de la obra. Como que siento que necesito un espacio para ser muy boba. Ok. Como que cuento muchos chistes y todo me genera gracia y, o sea, como que hay veces que me gusta como bailar, como salsa o lo que sea, como que hay una cosa ahí, me pongo muy, en ese estado muy juguetón Ok. para como mantenerme aterrizada y en calma. Y bueno, también obviamente estoy dando un poco por hecho, pero caliento mi cuerpo, ¿no? Físicamente me muevo. Normalmente sucede que si estoy trabajando con más gente, pues juntas, juntos, juntes, calentamos, ¿no? Como nos movemos. Si estoy a solas, igual como que lo que procuro es como bailar salsa, pero contemporáneo. Y casi siempre antes de subir a escena me digo segura, serena, relajada, que en realidad es una frase que le robé a Lars Uribe, que en realidad él se la robó a su maestro Sigfrido Aguilar, Ok. que tiene que ver con la interpretación, como el momento en el que una se tiene que subir al escenario, hay que estar muy segura, muy serena y muy relajada. Entonces siento que esas tres palabras así de ley me las tengo que decir, ¿no? Como Ok. segura, serena, relajada y entro a escena. Ok. Pero decías, esto es cuando eres intérprete. Sí. Y cuando estás a cargo de un proyecto. Cuando estoy dirigiendo, siento que igual trato de tener un momento con la gente con la que voy a trabajar y Ujú. como siento que igual trato de mantener una vibra como un poco burbujeante, ¿no? Como mantener ese espacio de simpleza tal vez, como de juego. Y me gusta tener un momento como para parar y que respiremos todas, todos al mismo tiempo. Eh, Me gusta que nos abracemos.
siempre como un par de palabras. Y luego me gusta que la gente tenga sus propios rituales, porque Ok. pues, cada quien tiene que tomar su agüita y comerse una nuez y yo qué sé, ¿no? Como que cada quien tiene ese espacio. Ujú. Ok. Y otra pregunta que me viene a la mente es, dentro del teatro tenemos cierta libertad de pronto improvisar. Si nos salimos tantito, si surge algún momento en el que podemos aprovechar y sacar y darle la vuelta y sacar algo más del personaje o de la escena. En la danza, imagino yo que también está abierto el espacio, pero una vez que ya tienes montado un número y se lleva a cabo la función, qué tanto se puede ser libre de improvisar en Ujú. escena? Siento que depende un poco del diseño de la propuesta y Ok. de quién lo está dirigiendo y quién está coreografiando, ¿no? O sea, como vuelvo a lo mismo. Hay coreógrafas y coreógrafos que son como, esto es así, como del 1 al 8 el pie va acá y ya está, o sea, como eso Ok. es. Y obviamente, pues siempre se puede improvisar sobre el error, ¿no? Pero siento que esas estructuras tal vez lo permiten un poco menos y creo que más bien lo que se permite improvisar un poco es en la interpretación en cuanto a ir probando diferentes atmósferas, ¿no? Ujú. Como que quiero poner sobre la escena. Y luego hay otras propuestas que son no, todas improvisadas, que esas son mis favoritas, la verdad, como que es un grupo de gente que ya se conoce muy bien, que entrena muy bien, que entrena la improvisación y ahí como que hay mucho espacio para la escucha, o depende igual de las obras, como que a lo mejor un pedazo de la obra es muy así como tenemos que caminar 7 pasos para acá y no hay de otra. Y Ujú. luego otro bloque de la obra pues sucederá, ¿no? Como jugando entre la gente y creo que a mí me gusta mucho eso porque da mucho espacio para la escucha y siento que eso es lindo. Ok. Ujú. Muy bien. Hay un proyecto del que me gustaría que platicáramos un poquito, que digo, yo sé que tienes ya tu trayectoria, pero tenemos poco de conocernos, pero algo en lo que te vi que me encantó, Ujú. nos fascinó, fue lo de Fundacional con Ujú. Alonso Barrera. Sí. Creo que fue un proyecto muy vasto en muchos sentidos, tenía una complejidad bastante interesante, visualmente era brutal, a mí me impactó mucho, pero quiero que nos platiques desde tu perspectiva qué tal fue participar en Fundacional. Sí. Además, esa era la primera vez. Bueno, a ver, o sea, como que justo siento que volviendo a cómo me presento, ¿no? Ahora como que me pienso más como una artista escénica, porque a Ujú. veces siento que cuando hago proyectos, como que la gente dice, eso no es danza, y luego cuando hago como teatro, dicen, eso no es teatro. Entonces, como que siempre me ha parecido muy, o sea, a mí me da mucho gusto que la gente no logre como entender qué es eso, ¿no? Ok, Y por eso yo siempre lo presento como teatro físico o danza teatro, ¿no? ok. Entonces siento que ese fue como, bueno, lo digo porque siento que ese fue el vínculo también con Alonso y era la primera vez que trabajaba como codirigiendo la escena con una persona que estaba completamente como en el rol de teatro y yo negociando con eso, ¿no? Ujú. Como, sí, pues hacer teatro físico. Entonces, pues fue muy disfrutable para mí en cuanto a codirigir con Alonso. Como que también fue muy agradable saber que hasta cierto punto, o sea, tomábamos decisiones en conjunto, pero también había momentos donde yo, o sea, como que él me decía, no me decía esto, así tal cual, pero tal vez decía como, tengo solo claro que en ese momento necesito esta atmósfera o solo tengo clara esta imagen, ¿no? Entonces era muy, muy rico como que yo pudiera como explorar toda esa posibilidad y juntas, juntos, como ir tomando decisiones. Eso por un lado. Y luego había otros momentos donde me decía, el ensayo es tuyo. O sea, como, no sé muy bien como qué ves aquí. Y yo como, no, sí, porque el texto. O sea, en realidad él me pasó el texto primero y Ujú. más bien yo iba como aterrizando imágenes. Entonces como que de pronto yo llegaba y yo, me imagino una masa de cuerpos y él, genial, no sé cómo se hace eso, pero adelante, ¿no? Y entonces como que también ahí íbamos como cambiando ritmos y demás. Entonces eso fue muy agradable y también siento que algo que disfruté mucho es la creación de imágenes, ¿no? Como más allá de hacer este secuencias de movimiento, que sí había momentos donde eso pasaba, pero sobre todo la construcción de la plasticidad es algo que siento que disfruto mucho y que me caracteriza como creadora en eso, en como construir una imagen que parece que podría estar en una exposición de galería. Así lo visualizo yo. Órale. Entonces, como que también era muy agradable, como pienso en la primera escena, y era una escena con un texto así, como que había que ponerle mucha atención, porque eran muchas palabras con Ujú. muchos detalles.
y yo decía, es que o sea, como no nos podemos comer unas a las otras, ¿no? Como el texto sobre la danza, sobre la imagen. Entonces, como que pensamos varias cosas hasta que llegamos a esta idea como de sostener una imagen. Entonces, solo un día como que así, ¿no? Desperté y yo, masking, ¿no? Entonces fui con Alonso y yo, quiero poner masking. Ok. Ok. Entonces, como que también creo que él me daba esa libertad como de decir, bueno, pues sí es mi creación, o sea, su texto, su obra, pero pues vamos a ver qué pasa con el masking. Entonces, creo que eso también es muy agradable de como cuando colaboras con alguien que a lo mejor la otra persona no lo alcanza a ver o tal vez ni siquiera le guste o tal vez lo que sea, pero que da esa primera entrada de no estoy muy seguro, pero vamos a verlo. Y ya tomamos decisiones ahí. Entonces eso fue muy rico y también pues fue lindo como trabajar con la gente que llamé, que pues son mis amistades y también mis colegas y compartimos ya muchos años de diferentes modos en el camino del movimiento y también eso fue lindo como verles tan entregadas y entregados y entregades al proyecto y como también con propuestas, pero también les veía como receptivas y receptivos y receptives a las ideas, ¿no? Como que se permitían también como pausar y tal vez en ese momento no proponer, sino como accionar hacia las propuestas. Ujú. Y fueron muy generosos con el proceso. Pues enhorabuena, porque la verdad es que fue un proyecto que se notó que tuvieron mucho tiempo de preparación y los resultados en la función Mm, se notaron. Estuvo de verdad padrísimo. muchas gracias. Bárbara, quisiera preguntarte, ¿cómo has visto tú que ha cambiado la industria en cuestión de danza en Querétaro desde que comenzaste a hoy en día? Creo que ahora tenemos más, como que también la ciudad obviamente ha crecido. Creo que ahora hay muchísimos más espacios para moverse y creo que también, no solo a nivel profesional, sino también como lo que sucede en el antes de esa toma de decisión de convertirse en alguien que se va a dedicar a bailar el resto de su vida, como que esta cosa de los estudios y las academias, digamos, amateurs o que son Ujú. para personas más jóvenes, hay ahora muchísimas, o sea, como que, justo como que hay un chiste así de que hay academias de danza como hay Oxos en este punto, ¿no? O sea, ya hay Órale. demasiado y digo, seguramente para algunas personas no será tan bueno como a nivel de negocio, pero la verdad es que creo que eso ha hecho que el nivel haya como subido, porque la gente está entrando a la carrera un poco más preparada o con un poco más de noción de algunas cosas a comparación de cuando la situación empezaba, como que solo era, pues está este espacio y está este otro y ya, ¿no? Ujú. Y ahora como que hay más, pues sí, más competencia en ese ámbito, entonces creo que eso de algún modo impacta también a la gente que decide estudiar la carrera. Y luego encima creo que cada vez somos más compañías y colectivos y creo que justo como que la danza tiene esta cosa como muy efímera, no solo en la escena, sino en sus modos de crearse también, como que a veces me da la sensación de que en el teatro tenemos como compañías que como que están trabajando más continuamente, por así decirlo. Ujú. Y en danza me parece que van saliendo así como pequeñas burbujas, ¿no? Como aparecen, desaparecen y luego pasan los años y vuelven a aparecer. Entonces siento que ahora que somos más, eso se siente más y pues en general siento que también la idea de que esté viniendo gente de otros lugares de México y del mundo, pues abre a que haya otros modos de expresarse en el movimiento y a mí eso me parece genial, más allá de que si nos gusta o no lo que se pone en escena, o sea, solo ver cosas distintas me parece que es genial y siento que también hay más espacio como para la multidisciplina, la interdisciplina está sucediendo creo que un poco más, o sea, ya no solo, como que siento que cuando yo llegué a Querétaro había como dos compañías que era como Ujú. ahí tienes que estar, ¿no? Y ahora hay mucho y siento que eso es muy genial, como Ok, poder darnos más. ok. ¿Hay alguna figura en el mundo de la danza que te inspire, que sea tu inspiración a seguir?
qué difícil. Siento que en realidad tengo muchas y pocas al mismo tiempo. Porque, bueno, tal vez escuché un poco cursi, pero realmente siento, o sea, cuando era joven, más joven, como que estas grandes figuras me parecía así como, wow, es que yo quiero estar ahí. Y conforme pues he crecido y madurado, siento, en mi carrera, me parece que mis amistades son a quienes admiro más porque me parece real y creo que el modo en que generamos arte y danza y movimiento en Latinoamérica es súper peculiar y el modo en que la gente que tengo cerca hace que eso suceda me parece extremadamente admirable. Em, Eso como que pienso en la gente que tengo más cerca, a quienes más admiro. Eh, em, pero si pienso en grandes figuras, pues yo nombraría como a todas las coreógrafas mujeres, ¿no? O sea, como que yo diría Pina Bausch, Sasha Valls, o sea, como que son, solo por ser mujeres, me parece que es difícil como empujar, aunque en realidad en el mundo de la danza parece que somos más mujeres. Siento que cuando vienen los espacios, vamos a decir, de poder o que incluyen una jerarquía, en realidad son pocas las mujeres que llegan hasta ese lugar y que se Ok, establecen. Entonces, como desde ese lugar ya me parece así genial, ¿no? Así increíble. Y creo que eso, en realidad ahora no puedo pensar en como alguien así muy particular. Em, en general, la gente que está haciendo teatro o danza, también así como que les veo y es increíble, como que creo que la última propuesta así que vi como en una magnitud así gigante, que también me pareció así como teatro físico, como que incluso él no se denomina coreógrafo, como que dice así que soy artista y ya no. Es Dimitris Papanoiou, que es este coreógrafo griego ujú, y hace teatro en dimensiones enormes, pero su modo creativo de generar un universo a través del otro, del otro, del otro, del otro, así me parece muy exquisito y son de las cosas que siento que en la escena disfruto mucho y que la danza lo permite porque es muy abstracta. ujú. Entonces logra hacer como un universo que nada que ver con otro universo que nada que ver y de pronto esos universos de algún modo logran compaginar. Em, esas siento que son las propuestas que admiro. Ok, muy bien. Y en lo personal, ¿has tenido oportunidad de viajar y ver el escenario dancístico o del movimiento en otros países y comparado con lo que tenemos en Querétaro, qué tan bien o mal parados nos ves? Mm, sí he podido viajar pues bastante, creo. Em, no sé, me cuesta trabajo pensar que si vamos bien o mal, porque de nuevo como que siento que no podemos eliminar el contexto sociopolítico en el que vivimos Ujú, y eso cambia mucho la lectura de la escena. De nuevo, como cuando he podido viajar, pues obviamente como que veo la cartelera y digo como, bueno, ¿qué hay en el teatro, no? Como, ¿qué hay en esta ciudad, no? Y o sea, sí, pues vas a ese gran espectáculo y son formatos enormes, ¿no? O sea, como que he visto piedras caer del techo y estructuras arquitectónicas desplomarse completamente en el escenario, ¿no? Como un escenario lleno de agua, como si fuera una alberca, o sea, como que son dimensiones gigantes. Mm, entonces creo que me cuesta un poco de trabajo como compararlo. Sin embargo, creo que sí hay una tendencia, o siento en mi círculo, de, de explotar ese espacio de que con lo que tenemos se hacen cosas increíbles. ujú, Em, Creo que todavía hay, como que siento que depende un poco en dónde te estés moviendo, ¿no? O sea, como que tal vez si estuviera en otro ambiente diría como, no, nos falta un montón esto y demás, pero solo siento que mis amistades en general ahora están haciendo cosas que me vuelan mucho la cabeza en cómo están pensando la escena y desde ese lugar yo diría, genial, o sea, vamos genial porque les veo muy auténticas, auténticos y auténticas en su forma de crear. Y eso me parece muy aplaudible sin importar si es el tipo de cosa que yo haría o no. O sea, solo que es muy auténtico, así me parece importantísimo. Pero de nuevo siento que tiene que ver con mi contexto, como la ujú. edad de quienes o sea, quienes están ahí conmigo,
el modo en que se vinculan a nivel personal y en otros espacios. Entonces, voy a decir que vamos, que vamos siempre puede mejorar. Creo que en general, pues sí. Solo siento que a nivel, vamos a llamar estudiantil, falta un poco que la gente que está estudiando danza y artes en general se permita ver otras cosas que no tienen nada que ver como con la técnica que están estudiando o Ok, como creo que solo pueden salir más para que puedan observar que hay otros modos de acercarse al movimiento. Y no sé, como que siento que Querétaro cada vez está creciendo más en su percepción de hacer arte y eso hace que tengamos gente haciendo como desde un lado muy político, gente que está haciendo como teatro físico, hay gente que está explorando más una técnica y que está subiendo al escenario a como demostrar esa técnica. Entonces, mientras haya diversidad, me parece que vamos genial. excelente. Muy bien. Mm, ¿Cómo crees? Esta pregunta la hacemos muy continua en cuestión del teatro. Les preguntamos cómo crees que el teatro puede influir en la sociedad, pero lo mismo para el movimiento. ¿Cómo crees que puede influir en la sociedad? ¿Cómo creo que puede influir? Pues creo que yo más que la danza diría como el movimiento, porque el movimiento sucede con y desde el cuerpo. Y creo que cuando las personas logran hacer una conexión consciente con su cuerpo, el mundo cambia. Ok. Su perspectiva cambia, como que deja de ser un espacio como de referencia de, ah, pues solo me duele, ¿no? O sea, hay otra transformación de comprender que no se puede hacer nada sin el cuerpo. O sea, no estamos en ese nivel todavía como de, con la cabeza así, como mi mente puede hacer todo por mí. Entonces, como que sí, siento que quiero comer, ¿qué tengo que hacer? Moverme, o sea, como caminar, ir a la cocina, Ok. mover el codo para, como toda esa cosa que damos por sentado, pero en realidad es el único modo de existir, es moviendo el cuerpo. Ujú, Aunque parezca que no lo hacemos todo el tiempo, ujú. ¿no? Como dormir. Pero más bien lo hacemos de Sí, manera inconsciente. sí. Entonces siento que el movimiento abre esa puerta muy grande a comprender que sin el cuerpo no podemos como comprender la vida. Ok. Eh, entonces siento que el movimiento abre ese espacio y bueno, más como vamos a contestando la pregunta sobre la danza, pues lo que yo disfruto mucho de la danza es su abstracción. Y hay danzas más literales que otras, Ujú, pero en realidad siguen siendo abstractas las muy literales, ¿no? Porque no siempre se usa la palabra. Entonces creo que eso permite que imaginemos y la imaginación es la potencia para existir, sobre todo en el mundo en el que vivimos tan lleno de caos, ¿no? Entonces, ese espacio de permitirnos imaginar y creo que solamente ahí falta como un puente que habría que hacer, como que la gente no se sienta incómoda de no entender o como de imaginar lo que sea y digan, es que no sé si le entendí. ujú. Entonces siento que la danza tiene ese espacio que podría modificar un poco como o impactar más a la sociedad del permiso del imaginario. Ok. No sé qué tan bien o mal esté lo que voy a decir a continuación, discúlpenme mi ignorancia, pero dentro de esta abstracción que mencionas, alguien alguna vez me comentó que la pintura la crea el autor, pero el propósito es personal. O sea, Ujú. cada quien ve una pintura y puede pensar o sentir cosas diferentes. ¿Lo mismo sucede con la danza? Sí y no, porque creo que sí depende quién supongo que esté creando. Ujú, Y desde ese lugar creo que puedes hacer que la gente mire algo ujú, y luego ese algo va a ser interpretado como lo que la persona decide que es, ¿no? ujú. Em, entonces sí me parece que es un... Tal vez por eso es tan cansado ver danza, como que requiere que la espectadora, espectadore esté muy presente, porque tiene que estar como codificando un montón de imágenes Ujú. todo el tiempo. Entonces creo que más que si es como la pintura, así como esto se queda y esto acá, siento que es un diálogo.
Y Ok, creo que eso es lo complicado como de quienes quieren ir a ver danza, como que requiere esfuerzo. ujú, Y sí, como que seguramente hay espacios de danza donde puedes solo contemplar y así, pero en general requiere mucha interpretación de la persona que está ahí y mucha interpretación, ¿no? Como de la persona que está en claro. escena para que de algún modo esa comunicación suceda. Y eso es lo interesante de las artes escénicas, que son artes vivas, Ujú. suceden en vivo. Sí, justo, sí. Continuamos con nuestra entrevista y Bárbara, hemos platicado un poquito acerca de tu proceso creativo, tu preparación y cómo llegamos al día de hoy. Pero ahora quisiera preguntarte, a futuro, ¿tienes alguna meta? ¿Te has visualizado en 5 años a dónde quieres llegar? Ujú. Pues creo que una de las certezas que tengo de eso es, tengo mi propio proyecto que se llama Rizoma, entonces creo que justo como una de las certezas a futuro es que Rizoma cada vez logre ser más cíclico en su sostenibilidad. Ok, ¿No? Y me gustaría también como seguir teniendo la oportunidad de crear con lo que me parezca más afín conforme voy avanzando. Mm, Creo que me veo a futuro como empujando un poco más el sentido de la comunidad eh, y algo que disfruto mucho y que me siga interesando, que siga sucediendo conforme los años van pasando, es permitir como que eso viaje mucho, ¿no? Como tanto como mover obras como ir a conocer gente que está como inmersa en diferentes países, ciudades, universos. Este, creo que a futuro, o sea, creo que está pasando, pero que creo que quiero seguir haciendo que pase en el futuro es lo multidisciplinario, o sea, como que cada vez para mí ese es como, el futuro es ese, ¿no? El futuro de la escena es ese y eso me interesa como que empujarlo, apoyarlo, crearlo, como todo lo que implique hacer que ese futuro suceda. ok. Mm, ¿Qué más? Sí, pues no sé, como que también a nivel personal hay otras cosas, ¿no? Como que tengo deseos de comprender cómo funciona algo como administración empresarial, como comprender cómo hackear ese sistema, porque al mismo tiempo como que me parece que se contradice hasta cierto punto con algunas filosofías del cuerpo, de la danza, del arte, pero creo que debe haber un modo de hackearlo. Entonces, como pienso que en el futuro tal vez logre construir una nueva ruta de eso que deseo. ¿Y qué más? Pues eso como solo mantenerme como auténtica al deseo que tengo de explorar mi carrera. Súper. Es una meta bastante loable, Sí. porque al final de cuentas, dentro de lo multidisciplinario, pues vamos a generar más para más personas, Ujú. para más audiencias. Eso enriquece la escena en Querétaro. Eso está bastante interesante. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Alguna lección importante que hayas aprendido en tu carrera? Imagínate esto, me gusta hacerles esta reflexión. Imagínate a la Bárbara de 14 años que dijo, esto me encanta, a esto me quiero dedicar, y hoy con tu experiencia, ¿qué consejo le podrías dar a esa Bárbara? A esa Bárbara pequeñita. Em, Híjole, qué difícil. Mm, Creo que le diría que la paciencia es la maestra. Eh, que es importante cuidar las relaciones interpersonales tanto como la ambición. Y creo que también le diría que vaya a terapia antes. No, que creo que tal vez es porque ahora estoy muy atravesada en eso, pero creo que justo en el ámbito de la danza, no sé si en el teatro pasa igual. Siento que en la danza pasa un poco con más potencia. Hay mucho espacio como para complacer a la otra persona, como
a tu directora, a tu coreógrafa, como ser elegida todo el tiempo, ¿no? O sea, Ujú. como que vas a una audición y te dicen, no, estuviste muy bien, pero no pasas el último filtro. Y entonces como que hay mucho espacio para generar esa cosa como de qué tengo que hacer para complacer, para poder entrar, ¿no? Ok. Entonces creo que también esa ha sido como una lección importante, como de, o sea, que creo que ahora cada vez tengo más clara de un tiempo para acá, pero si pudiera decirle a esa niña de 14 años, le diría como, tu valía es tuya, o sea, como que más allá de si quedas o no en una audición, o eso, como tú lo que haces es genial y sigue ahí. Ok, excelente consejo. Y me gusta siempre hacer esta pregunta porque la idea de este contenido es que en algún momento alguien lo vea y pues a lo mejor le haga clic a algo que estás diciendo y a lo mejor hay alguien que dice, es que no sé si dedicarme o no a esto y a lo Mm, mejor los consejos que en este espacio se dan los pueden ayudar a tomar una decisión de aventarse o no sí. aventarse. Creo, creo que yo no me he sentido así, pero más bien es una filosofía que tengo conmigo, o sea, como que me la digo a mí desde hace muchos años, como no te quedes con las ganas, o sea, como que el Ujú, miedo no te detenga, ¿no? Como hazlo, solo hazlo, como que si tienes ganas, hazlo. ujú, Y creo que por eso digo como lo de la ambición, como que luego siento que a veces peco un poco como de ambición, pero es como de venga, o sea, como que hay que perder, ¿no? No hay nada que perder, vamos, ujú, a lo que siga, a lo que siga. Entonces, creo que ese sería como tal vez un consejo para la gente que nos está viendo y que de pronto dice, es que no sé, diría como, tienes ganas, pruébalo y si no te gusta, pues ya, cambias de decisión, pero no te claro, quedes con las ganas. claro, muy bien. ¿Y algún proyecto del que quisieras platicarnos que viene en el futuro breve? Algo Ujú. que ya estés preparando, dónde te Sí, vamos a ver en, dentro de poco tiempo. sí. Em, pues ahora lo que me tiene muy como así fuerte este año y que empieza en realidad también el próximo año, estoy muy inmersa ahora mismo en una técnica de danza que se llama Contact Improvisation o danza de contacto o improvisación de contacto. Entonces, ahora la he estado estudiando un montón. Ya la tenía estudiada desde hace muchos años, justo, Ujú, y ahora más bien regresé a ella porque me parece como de mis potencias, tal vez, como bailarina. Entonces, justamente he estado como estudiando mucho y compartiendo, he estado dando como talleres y ahora el próximo año me iré a Estados Unidos como a un mes intensivo, así como para estudiarla a fondo con gente muy que lleva muchos años haciéndolo. Entonces eso, digamos, como en una parte. Em, las obras que tenemos ahora, como la... Ah, se me olvidó decir esto. Tengo un PECDA. Tengo un PECDA y justamente en enero, en marzo entrego el proyecto final. Es un remontaje de una pieza. ok, Es un dueto de composición instantánea que tiene que ver con la improvisación y que todo está ujú, sucediendo en ese momento. Eh, y eso es el remontaje de una pieza que duraba 10 minutos y ahora la vamos a alargar ok, a 40 minutos. Y digamos como que el objetivo principal es estarla haciendo en espacios públicos, como que la idea es que es una cosa como 4x4, o sea, donde se pueda, se hace, ¿no? O más ok, bien, se hace sin importar dónde, ¿no? O sea, como ok, esa es la tirada. Em, y pues eso, o sea, creo que tenemos unas, no creo, tenemos dos obras que, digamos, como son potencia dentro de Rizoma. Una es El blanco es un color callado, que es un unipersonal de... La gente dirá que es más de teatro, yo digo que es teatro físico, pero tiene un poco como de comedia física también, ese es uno. Entonces ese como que se sigue moviendo y va avanzando conforme festival, ok, llamados y demás. Y la otra es La cuerpa se abre paso al derrumbe, igual es teatro danza y tenemos música en vivo y es como, a mí me encanta, es una gran pieza, me parece genial. Entonces siento que estas dos como que van caminando así, como que nos van acompañando, así como, vamos, ¿en dónde hay acá? Y pues la función más próxima que tengo es este jueves. Voy a estar haciendo un performance justo por los 20 años de la fábrica, donde justo Alonso me invitó a hacer lo que yo quisiera otra vez, que me parece genial que me dé ese espacio. Y voy a estar haciendo una cosa con unas sillas, que me parece muy chistoso porque siento que en la danza siempre hay sillas, como que sin importar la obra siempre va a haber una silla por ahí. ok, Entonces, estas sillas son unas sillas que él diseñó
Y cuando me invitó me dijo como pues lo que tú quieras y demás. Y luego dije, pero quiero algo que esté vinculado realmente con el espacio para que no solo llegue yo como a moverme, ¿no? O sea, y ya. Entonces como que empezamos a hablar qué objetos como que sentíamos que tenía la fábrica y me dijo, sí, están estas sillas. Entonces esa va a ser una especie de improvisación con un poco de estructura. Y luego seguido de eso habrá otro como puesta en escena que tiene que ver con la improvisación igual, con otras dos personas, Yamilet y Carlos, con un músico en vivo que es Alex Quijano, y vamos a estar esos días así completamente como vayan a ver porque nadie sabe qué va a pasar. Entonces, como pueden escuchar, casi todos mis proyectos ahora mismo tienen que ver con la improvisación y esta técnica que se llama composición instantánea en el mundo de la danza, que tiene que ver con cambiar el pensamiento de la improvisación a la composición Ok. dentro de la improvisación. Entonces, ahora que lo estoy verbalizando, parece que el camino está un poco hacia ese lugar. Mm, muy bien. Sí, Pues parece un buen rumbo, ¿no? parece un gran rumbo en realidad. Ok. Bien, ya casi para terminar nuestra entrevista, una pregunta que muy valiosamente aquí Chivis nos trajo a la mesa y que vale la pena mencionar, es qué tan difícil o qué tan fácil es compaginar estas dos artes escénicas, el teatro y la danza, que yo creo que también ahí entraría pues la cuestión musical. Sí, Entonces, teatro, música, danza, qué tan fácil o difícil es que coexistan. puede ser muy fácil, puede ser muy difícil. Como que creo que también depende mucho de la preparación de la gente con la que estés trabajando. Ujú. Em, Justo siento que mi camino, en realidad, bueno, en realidad siento que desde siempre tenía una sensación como de, sí, como que sí sentía que se movía y demás, pero había una cosa como que me gustaba usar la palabra y me gustaba hacer cosas absurdas como, no sé, como que tengo algunos recuerdos de una residencia. Viví un tiempo en Estados Unidos y viví en el bosque y como que de pronto quise ponerme una cubeta en la cabeza, o sea, como que había ese tipo de cosas que me parecían más un coqueteo a las acciones físicas del teatro. Ok. Entonces, creo que desde ese lugar he encontrado una especie de ruta donde el cuerpo, como que siento que la belleza, espero que no me funen por esto, pero siento que hay algo muy bello de hacer que la gente de danza haga acciones, porque todo el cuerpo está entrenado para hacer que ponerse, yo qué sé, como de nuevo una cubeta en la cabeza, tenga un potencial fuertísimo en el cuerpo, o sea, Ujú. del no hacer nada, como que en la microscopía de eso, como que hay una columna vertebral que se está elongando, hay un tono muscular que hay para eso y creo que como la belleza de trabajar con gente que está entrenada en danza haciendo teatro es que como siento que hay una como un deseo de moverse mucho en Ok. general en la gente que hace danza, que cuando los haces no moverse nada, hay un fuego muy fuerte, como, no sé, como que el cuerpo está vibrando porque se quiere mover. Ok. Entonces eso hace que la presencia escénica, desde mi perspectiva, se engrandezca en el detalle, ¿no? Como tomar una botella y un cuerpo muy dispuesto porque está acostumbrado a moverse mucho. Ok. Entonces creo que de mis experiencias como con gente explorando ese espacio es muy rico verlo, ¿no? Y también luego tiene su lado muy complicado, muy difícil, y es que justo como que me recuerdo también mi preparación donde estaba haciendo como más un espacio de entrenamiento de teatro físico, como una de las premisas así cuando improvisaba era como, no bailes, como suelta ya la danza. Ujú. Y eso, cuando lo logras hacer, es genial. Como que puedes ver de nuevo cuerpos muy entrenados a nivel de conciencia corporal, haciendo algo que parece que no es danza. Y creo que ese es el salto más difícil, por eso creo que puede ser difícil. Tiene que ver, siento que tiene que ver más con el intérprete o con la intérprete o le intérprete, ¿no? Ujú. Creo que tiene que ver más con esa preparación y que estemos dispuestas a no bailar.
Ok, Esa es la parte más difícil, yo creo. ok. Pero la más fácil es que somos geniales. No, no, creo que el cuerpo está listo, o sea, está como Ajá. muy ahí, el modo en que se paran y sostienen una posición neutra es impresionante, o sea, cuando la gente lo tiene muy consciente, Ujú. es maravilloso. Jamás lo hubiera imaginado así hasta ahora que lo dices, pero pues sí tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Ok, bien. Hace unos momentos preguntaba fuera de cámara si la expresión mucha mierda también en la danza la utilizan y me dices que sí, ¿no? Respecto a esta expresión, mucha mierda, ¿cuál es tu opinión? ¿Te gusta, no te gusta? ¿La usas? ¿Qué tan frecuente se usa? Sí la uso y me gusta mucho porque también es como ligeramente grotesca. Y siento que eso está padre, ¿no? Como que hay tanto espacio como de la seriedad. Mucha mierda, como que, ¿no? Incluso, sí, como que también me parece algo interesante cuando trabajamos con gente estudiante, sin importar si son que están estudiando para hacer danza o que están estudiando otra cosa que nada que ver, pero van y toman su taller de danza y como Ujú. tener ese momento para decir mucha mierda. Como que es un espacio de decir, estamos diciendo mierda. No sé, como que me parece juguetón y me parece divertido, me parece que está bien. La uso, algo que siento que no sé si solo sea yo, pero también hay una frase como de rómpete una pierna Ujú. y yo siento que esa se cancela para los bailarines, o sea, no la digamos, porque sí siento que eso sí nos puede pasar. Ujú. Entonces no nos digan eso, pero sin duda mucha mierda. Me parece que está bastante utilizable. Ok. Bien, y otra pregunta que también hacemos mucho aquí en este espacio es, ¿cuál es tu teatro favorito en Querétaro y por qué? Oh, no sé, mi teatro favorito en Querétaro. Puedes abordarlo desde el punto de vista de, para presentarte, o sea, Ok, como para trabajo, qué lugares te gustan sí, y por qué. Y pues también estaría padre que nos dijeras, como espectadora, qué teatros te gustan. sí. Pues el hermoso, el hermosísimo Museo de la Ciudad. Me parece que es un buen lugar para ir a ver danza porque es, si no me equivoco, tal vez el único, uno de los, qué sé yo, tres que hay, que el público está en picada. Entonces, Ujú. a nivel visual puedes ver todo lo que pasa en el piso, que Ok. siento que eso no pasa en otros teatros donde el escenario está a la altura de los Ujú. ojos. Entonces mucha gente está como, nos estamos revolcando en el piso haciendo cosas padrísimas y está como, no te veo. Claro. Entonces siento que el museo me gusta desde el lugar como de la isóptica del público. Em, ¿Qué otros? Yo soy un poco, o sea, como que en secreto soy un poco una chica que le gustan mucho los musicales. Entonces luego los teatros muy grandes como que son el sueño de mi infancia, ¿no? Así como, Claro. y desde ese lugar me parece que eh, justo el Teatro Metropolitano tiene esa como inmensidad cuando te paras y lo ves, incluso como, o sea, me parece que está bien diseñado, ¿no? Y como que entras y sí se vuelve así como una especie de fantasía, tal vez romantizada de lo que es estar en un teatro, ¿no? Como que Ujú. ves la sala del vestuario y ves los tantos camerinos súper bien adecuados con sus espejos y tienen una sala de ensayo y tienen un teatro experimental, pero ves al techo y tienen tantas luces Ujú. y las piernas y tienen un nave gigante para meter producciones enormes, entonces siento que ese me gusta, pero creo que estoy un poco romantizando ese aspecto de mi infancia. La fábrica fue un referente para mí importante cuando yo llegué a Querétaro, entonces me gusta la fábrica también. Me gusta mucho como la vibra que tiene, como de que llegas y hay un restaurante y te puedes sentar ahí, tal vez tomar algo y como que algo que me gusta mucho de la fábrica desde que llegué a Querétaro, como el modo en que hacen las llamadas, como que suena un, no sé, como que eso me parece como, como que genera algo, como espectador, así, ya vamos a entrar. Ujú. Entonces eso me gusta de la fábrica y pues justo creo que cuando llegué, pues la fábrica era otra cosa completamente a lo que es ahora. Entonces como que también, qué curioso, ¿no? Como ahora la vida a lo que me ha llevado, ¿no? Como ahora estar trabajando también ahí, como de ver cómo la fábrica se ha convertido de un foro alternativo a un foro como más construido y con su público y eso me parece como interesante de ver el paso del tiempo. Luego disfruto mucho los foros alternativos
porque generan otras posibilidades de creación. Ujú. Y dentro de eso, no es un foro, pero pasan algunas, es como, pues sí, no sé cómo llamarlo, como propuestas escénicas. Eh, que es Casa Verde, que también es un lugar en el que habito mucho tiempo, que pues está llevado por mis amistades del colectivo de Ningún Lugar. Y es pues es una sala en realidad, y creo que justo lo que me gusta mucho de ese espacio es que es un espacio que invita a la comunidad de movimiento, de danza, a presentar cosas que se les van ocurriendo. Y como no es un foro hecho y derecho, Ujú. he visto cosas también muy, muy interesantes, como es tan pequeño el salón y tan chiquito, como que alguna vez vi una propuesta donde como que cerraron todas las ventanas y todo lo teníamos que ver desde afuera. Entonces creo que eso me gusta mucho de también como de esos espacios alternativos que permiten que cambiemos en cómo el espectador se acercan a la escena, Ujú. y eso me parece lindo de los espacios alternativos. Que se puede experimentar mucho. Ujú, sí. Ok. Bueno, pues vamos a terminar aquí la entrevista. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Gracias por todo lo que nos has compartido y a ustedes que vieron la entrevista, si se quedaron hasta el final. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues algún comentario final con el que quieras cerrar. Em, bueno, en Rizoma tengo un lema que es cuerpo, pretexto para todo. Y en realidad lo escribo con una X, como cuerpa, cuerpe, cuerpx, lo que sea que tú Ujú. quieras nombrar. Entonces, esa es como la frase con la que me gustaría terminar, como el cuerpo es siempre el pretexto para vincularnos con absolutamente todo, ¿no? Todo, 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 ¿no? El cuerpo es un pretexto para abrazarnos, es un pretexto para observar, ¿no? Como voy al teatro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner el cuerpo, tengo que poner los ojos. Ujú. Entonces, creo que esa sería mi frase final. Cuerpo, pretexto para todo. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, amigos, no olviden visitar la página Querétaro Teatro, croteatro.com. Ahí verán la cartelera más completa y actualizada de la escena en Querétaro, así como recomendaciones y demás entrevistas que hemos estado haciendo y que seguiremos haciendo. Síganos en todas las redes sociales, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.